En un video anterior te prometí que te iba a mostrar cómo identificar un buen poligel y descartar un mal poligel con 6 marcas de poligel distintas que he conocido en este tiempo. Y déjame decirte que lo primero que debemos hacer es tomar una toallita con alcohol para limpiar nuestro dedo o nuestro guante. Si lo puedes hacer con tu dedo limpio, muchísimo mejor, porque el dedo tiene una cualidad de que como él es caliente, ¿verdad? La piel es tibia, entonces es más fácil hacer la palpación del producto. Pero en este caso lo voy a hacer con mis guantes porque sería lo más profesional para este video. Y una vez que nuestro guante esté totalmente seco, para el final voy a dejar porque este es un producto de gama alta y además está totalmente nuevo y sellado. Vamos a proceder a tomar el primer producto. Este es de la marca Max Glow. Para los conocedores, esta es una marca venezolana. Este es el tono número 109, es muy bonito, ya lo van a ver. Y vamos a hacer la prueba del primer producto. Abrimos nuestro producto y nos encontramos con esto. Como pueden ver, no es un producto que está nuevo, está usado, porque sí lo he usado. Y vamos a sacar una gota, acá está, y vamos a hacer el palpado del producto. Si nosotros tocamos y el producto se nos pega así, quiere decir que el producto no es tan bueno. El producto no debería pegarse. Sin embargo, si lo sabes maniobrar, vas a tener buenos resultados con él. Este podría considerarlo un producto de gama media. ¿Por qué? Porque como ya tengo experiencia con él, sé que funciona bastante bien, pero aún así se pega a los dedos, quiere decir que no viene siendo como de alta calidad. Este es un producto que perfectamente podrías conseguir en Amazon o en AliExpress y te puedo dejar el producto en mi cajita de descripción. Yo le he dado bastante uso a estos productos, de verdad. Yo considero que la durabilidad es excelentísima, pero en algunos casos vienen bastante líquidos y cuesta mucho maniobrarlos y no duran tanto, se parten las uñas. Entonces el Clear creo que viene siendo como el más durito de todos ellos y viene siendo el que mejor me ha funcionado y el que mejor durabilidad me ha dado con mis clientas. Pero bueno, te voy a probar el producto para que puedas ver cómo es. Aquí está, mira la consistencia del mismo, es como, no está durito, pero tampoco está muy líquido que se corre hacia los lados, no se corre hacia ningún lado, se mantiene firme dentro de todo. Sin embargo, al palparlo también se nos pega de los dedos. Ojo, con esta prueba yo no quiero decir que estos productos no sirven para trabajar. Todos estos productos a mí me han servido para trabajar y les he sacado mucho, pero mucho provecho, porque realmente duran en las uñas. Solamente que para maniobrarlos, para trabajarlos, hay que tener mucha experiencia, que son difíciles de trabajar porque tienen una consistencia como más aguadita y no nos permiten trabajarlos con facilidad. Entonces vamos con el siguiente producto, que es este de la marca Viconi. Este lo compré en un chino. Yo lo vi, oye, pero se ven chéveres esos, incluso tengo dos. Se ven chéveres esos productos, se ven bien, están súper baratos. Y yo dije, bueno, como ya yo sé maniobrar todo tipo de poligel, vamos a llevarlo y vamos a probarlo. Pero créanme que me sorprendieron los resultados con estos productos, porque hice unas uñas de Dual System. Esa chica se fue a España, regresó al mes y 2 semanas y todavía tenía las uñas intactas. Entonces fíjense, aquí está el producto. Cuando está frío suele estar más durito, pero en este caso, como no está en el frío, sino como en una temperatura ambiente pero fresca, está así. No se desborda hacia los lados, lo cual me quiere decir que es un material que se puede utilizar, solo que pues también se pega, entonces hay que saberlo maniobrar. Ya tenemos dos aquí antes de probar el de gama alta, pero les quiero dar un tip de oro con estos productos. Los productos como el poligel son recomendables utilizarlos fríos. ¿Qué quiere decir con esto? Tú puedes tenerlos en tu nevera, o si tienes en tu estudio una nevera ejecutiva o algo así. Claro, es como pedir mucho, ¿no? Pero ponte que en la nevera de tu casa tú puedas tener estos poligel y ellos se puedan poner duritos. Se te va a hacer mucho más fácil maniobrarlos que maniobrándolos con temperatura ambiente, así como lo estoy haciendo yo. Sin embargo, yo estoy bajo aire acondicionado y este estudio es bastante fresco, lo cual debería mantenerlos más duritos, pero aún así ellos, su consistencia se mantiene como la están viendo en los videos. Fíjense, ya con solo sacarlo, terrible. Este es de la marca Monbray, poligel acrigel, construcción rápida, dice. Esto es clear, transparente, y solo con sacarlo ya, miren,
Desde el primer día que lo utilicé, yo, wow, es demasiado pegajoso. Pero les cuento que también ha tenido buenos resultados. ¿Por qué? Porque los geles que son transparentes suelen ser más duros. Fíjense que aún así se mantiene bastante bien. A pesar de ser tan pegostoso, tiene buena consistencia. Obviamente también se va a pegar del guante, pero sin embargo, miren, no se pega tanto como se pegaban los otros. Entonces, bueno, le podemos dar una calificación media también. Poniéndolo durito con la nevera, vamos a obtener buenos resultados. Pero de todo lo que he probado, creo que este ha sido como el más consistente, a pesar de que al abrirlo se pegó de todos lados. Ya me queda uno. ¿Y cuál es la intención de este video? La intención de este video es culturizar a las personas respecto a los materiales de gel, porque no es solamente venir y decir, no, este producto es pegostoso, es bueno, es malo. No, todos funcionan, todos pueden funcionar muy bien. El truco es mantenerlos a la temperatura adecuada y saber maniobrar los productos. Que cada producto, cada marca tiene una forma distinta de maniobrar. El que ya tiene experiencia puede trabajar con lo que sea. Aunque hay productos como este, fíjense que es de la misma marca que este, que les dije que le saqué muchísimo provecho. Sin embargo, este lo utilicé en muchas ocasiones y no tuve buenos resultados. Cuando les digo que no tuve buenos resultados, es que el color me encantó muchísimo, pero mis clientas se me quejaban que a los 8 días se le partían las uñas desde el ancla de tensión. Entonces tuve que dar muchas garantías por culpa de este producto. ¿Por qué? Porque cuando vienen, miren esto, es como un chicle y lo guardé precisamente para poder hacer un video con él. Cuando tú consigues un producto que es así, este producto sí debes de descartarlo, porque te va a dar muchísimos problemas y ya vas a ver el por qué. El color es muy hermoso. Creo que esa fue la razón por la cual me enamoré de este producto. Es muy precioso, es muy cremoso, aguado, y no hay manera, ni siquiera enfriándolo en la nevera, de poderlo maniobrar y de hacer que le dure un trabajo a un cliente. Fíjense que solamente con ponerlo así ya él se empieza a desparramar hacia los lados, y eso es un grave problema. Es como una crema, parece una base de rostro, terrible. Entonces vamos a tocarlo y van a ver la locura con este producto. Miren esto. Entonces, les repito, si ustedes vuelven a ver un producto como esto, miren qué horror, por favor descártenlo. Incluso este lo guardé para el video, lo voy a descartar inmediatamente porque no sirve para nada. Y luego de haber botado aquel producto malo, porque ese sí era realmente malo, vamos a pasar a probar este producto que es totalmente nuevo. Vamos a quitarle el sello. Este es de la marca Nailed. Es una marca que es fabricada en Estados Unidos. La vengo utilizando ya desde hace algo de tiempo. Muy buenos, muy buenos. Entonces vamos a quitarle su sello para poder verificar el producto, si está bien, si está mal, y la consistencia. Fíjense, aquí está. Vamos a limpiarlo acá para no desperdiciar producto, porque todo vale dinero. Lo escurrimos y ahora vamos a proceder a hacer la prueba. Por lo que estoy viendo, es bastante denso y se mantiene muy bien. Fíjense que ni siquiera se mueve para ningún lado. No tiene movimiento de ninguna clase. Fíjense, lo muevo y no se mueve. Eso ya es una buena señal. Eso me quiere decir que el producto es excelente. Sin embargo, acá me quedó todavía algo de plástico. No importa. Vamos a proceder a tocar este producto con el guante seco. Y miren, ven la diferencia entre un producto bueno y productos que no son buenos. Este producto no se adhiere, miren. Me pegué, dejo el dedo ahí y no se me pega, bueno, un poquitico acá, pero mínimo. No se me pega del guante, lo que quiere decir que es un producto que tú podrás maniobrar de una forma fácil y segura, y vas a tener acabados excelentes, porque al tú maniobrar un producto de esta clase, tú puedes darle la forma requerida con paciencia, con tiempo, sin andar batallando, sin andar corriendo o apurándote, y aún así vas a tener unas uñas bien hechas. Entonces, este es el beneficio de tener materiales de excelente calidad. Te dan a ti la facilidad de trabajar bien, de trabajar con calma y de tener acabados duraderos y realmente buenos. Entonces, que les quede bien esta lección. Nos vemos en la próxima clase.